La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo afrontando ya este último tramo de la programación de esta parte. Después vienen más compañeros, claro. Y lo hacemos con la atención puesta pues en la actualidad, en lo cercano, en la economía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un experto en economía. Ha sido de los lunes. Eduardo Pintado, buenos días. Buenos días, Tere. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Ya cercano ya al Cristo, mitad de septiembre, y ya es tiempo de volver a Santa Cruz pronto. Ah, sí, porque ya hace más fresquito por ahí, ¿no? Por ese norte. Sí, un tiempo maravilloso. Sí. Pero ya por las noches hay que ponerse, como decíamos antes, un pullover. Y hay que forrarse, ¿no? La mantita Sí, vuelve a la cama. ya. Sí, A partir sí. de las 8 de la tarde hay que cerrar el dominó y ponerse el pullover. Pero eso de manera puntual, ¿verdad? Por las fiestas del Cristo siempre baja la temperatura, llueve un poquito, pero después vuelven a subir otra vez las temperaturas hasta casi diciembre. Antiguamente era cuando realmente se acababa el veraneo, cuando no Ujú. existía el sur y solamente el puerto, y mucha gente iba a la laguna, a Guamasa, hasta Coronte, por aquí. Entonces ya cuando llegaba el Cristo ya la gente volvía para Santa Cruz. Ujú. Pues hay que, como se decía, agarrarse los machos, porque ya están las colas otra vez en la carretera. Sí, yo ya lo veo por la mañana. Hoy empezó ya a Ujú. ver esas incomodidades que suele haber en la autopista del norte, ¿no? Pero bueno, Bueno, es lo que el toca, ¿no? tiempo pasa, ya vendimiamos, ya llega el Cristo, en fin, otra Bueno, temporada. bueno, ¿y cómo estuvo esa vendimia, Eduardo? Mm, regular, Yo no le voy a pedir nada, ¿eh? porque eso son cosas de la agricultura, las cosas son así, no se pueden cambiar, gracias a Dios. Ujú. Entonces nos vimos sorprendidos los últimos días con una lluvia muy finita y con eso que llamamos aquí la posma, y eso siempre los días antes de la vendimia no es lo más recomendable para la uva. Porque ya la estropea la merma, ¿no? No. Sí. Pero bueno, las cosas son así. Pero no Eso no mucho, se ¿no? No sería puede, mucho. no se puede cambiar. Bueno, bueno. Pero da como para una botella de vino abrirla en el 30 de Sí, noviembre, ¿no? sí, Pues ya está. sí, 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 sí. Con una cuarta y una garbanza da. Pues ya está. Pues entonces lo demás, a que le quiten a uno lo Sí. bailado, ¿no, Sí, Eduardo? señor, así Es lo es. que es. Eduardo, muchos frentes abiertos en la actualidad social, política, económica, de todo tipo. La verdad es que no sé por dónde empezar. Cómo, no sé si hasta al tanto, que yo creo que sí, de ese asilo político, esa llegada a España de Edmundo González Urrutia, el vencedor, el presidente electo de las elecciones, porque lo dicen las actas que hemos visto. Mientras no se demuestre lo contrario, ¿hay que hablar en estos términos o hay que sujetarse a la Sí, lengua? bueno, el gobierno español ha atendido las demandas que ha tenido este señor Sí, de Urrutia. pedir asilo, ¿no? Entonces estuvo primero, según he oído, estuvo primero unos días en el Consulado General o en la Embajada de Holanda. Después ya fue al domicilio del embajador de España y ya oficialmente pidió solicitud de asilo. Y inmediatamente el gobierno español, creo que con bastante agilidad y prontitud, pues asumió la solicitud y lo han repatriado, ¿no? Vino con un avión de las Fuerzas Aéreas y paró en Azores y desde ayer está en Madrid. Ujú. Yo creo que se ha actuado correctamente, ¿no? Y ajustado a ley y a derecho internacional, como tiene que ser. Ujú. Y, Eduardo, experto en economía, es profesor de la UL, pero también en política. Le decía, esta mañana entrevistaba al presidente de la Unión Canaria Venezolana y me dice, no es correcto seguir hablando de él como líder de la oposición,
porque ahí están las actas, las que hemos visto, las que ha presentado la oposición. Por parte de Maduro no Sí. hemos visto ninguna. ¿Hay que hablar de él en términos de presidente electo por las actas que se han divulgado o hay que seguir llamando presidente electo a Nicolás Maduro aunque no haya Eso presentado nada? es un tema muy subjetivo, ¿no? Porque mientras todos los gobiernos de la Unión Europea, yo me refiero aquí a lo más cercano, ¿no? Sí. Siguen reconociendo como autoridad legítima al presidente de Venezuela, pues hay que tener mucho cuidado. Yo estoy siguiendo atentamente sobre todo la estrategia que está siguiendo el presidente Lula de Brasil y el presidente de Chile, Ujú, digamos las cabezas visibles en América del Sur de lo que podrían llamarse gobiernos progresistas o supuestamente cercanos a Maduro, ¿no? ujú, Y entonces están siendo muy exigentes, están siendo muy duros, están pidiéndole responsabilidades, están exigiéndole que presente las actas del recuento, pero ninguno acaba dando el último paso de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Y la Unión Europea en ese sentido está tomando más o menos, asumiendo la misma estrategia, ¿no? Bueno, llamarlo presidente electo o llamarlo líder de la oposición, en este caso es un posicionamiento más subjetivo, ¿no? O sea que yo creo que hay que seguir las directrices que está siguiendo la Unión Europea y sobre todo seguir de cerca la estrategia de Lula, ¿no? ujú. Una pregunta, a lo mejor para nota, Eduardo. Si no existiese el conflicto Rusia-Ucrania y se le pudiese comprar petróleo a Rusia, ¿estaríamos en otro escenario diferente con Venezuela? Uf, eso ya es complicado. Ya es complicado porque eh, son muchos conflictos en distintos sitios del mundo eh, que estamos presenciando, no solamente el de Rusia y el de Ucrania, que ya va para 2 años o más, ¿no? Ujú. Sino que Oye, también va para 4 ya. sí, estamos viendo ya problemas muy serios en Oriente Medio, ¿no? Y esa es una variable que tampoco es que hay que desdeñar, ¿no? El tema del posicionamiento de Israel, el tema del posicionamiento de Irán. Como diríamos en el campo, son muchos calderos al fuego, ¿no? Ujú. Y igual de preocupante es el tema del estrecho de Hormuz. O sea, el que se cerrase el canal de Suez podría tener un efecto dominó tremendo sobre la economía occidental, ¿no? Occidental me refiero porque es el entorno donde nos movemos, o sea Ujú. que no solamente es el tema de Rusia y Ucrania y ahora Venezuela, ¿no? Sino yo prestaría también mucha atención a lo que está sucediendo en Oriente Medio, sobre todo el tema de Israel y la contestación interna que está habiendo en Israel, o sea, la división que está habiendo dentro del propio régimen israelí, ¿no? Entre la gente que apoya a Netanyahu y Netanyahu. la gente que quiere que renuncie, ¿no? Y que haya un proceso electoral, o sea que no solamente el tema de Rusia. Maduro, mal que bien, sigue teniendo ciertos apoyos en algunos regímenes, como antes dije, de Sudamérica, que Incluso sí, China, ¿verdad? que sí, que están llamándole la atención, pero no acaban de dar el paso de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea que
son muy cautelosos en ese sentido, ¿no? Lo mismo pasa con Estados Unidos. Bueno, sí, además es que Estados Unidos está ahora en un proceso electoral interno y promete ser una de las elecciones más duras y más competidas del último siglo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues están en una situación en la que hace muy poco tiempo daban como vencedor casi al 100% al señor Trump, pero el Partido Demócrata se ha reagrupado alrededor de la figura de la señora Kamala Harris y va a estar muy competido, ¿no? Entonces están midiendo mucho todo lo que son sus posicionamientos en el tema de la política exterior. Recuerdo hace muy pocos días una serie de incidentes que hubo en el Partido Demócrata en una de las primarias, no sé en qué estado fue, y donde hubo una contestación interna por parte de grupos pro-palestinos importantes, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, ellos en procesos electorales son muy cautos de hacer grandes proclamas grandilocuentes a favor de uno o en contra de otros, ¿no? Uh-huh. O sea, miden mucho en las palabras y miden mucho los gestos, sobre todo, ¿no? Porque cualquier error es un titular en la prensa, en la prensa, ¿no? Trump a favor de Putin, Harris a favor de abrir a Palestina un futuro pues con territorio y nación propia, ¿no? O sea que ellos en un proceso como el de ahora tienen que medir mucho sus palabras. Así. Y con Venezuela está pasando como a un segundo plano. Ellos están más visualizando y siguiendo de cerca el problema de Israel y después el tema de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Así es, cambiamos de tema. Eduardo, hace un momentito entrevistaba a Cristina Valido. Hablábamos del tema de la migración, de todo lo que está suponiendo, pero al final hablamos del apoyo de Coalición Canaria a las políticas del Estado y de todas esas políticas que se aprueban. Y ella decía que probablemente se vuelvan a postergar los presupuestos, ya que Pedro Sánchez no cuenta con el apoyo de Junts para sacarlos adelante, a no ser que sea a cambio de algo más. ¿Se puede permitir este país otra vez una prórroga de presupuesto, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la sociedad y las demandas y todo lo que hay? Hombre, viendo los apoyos que tiene o no tiene, o puede tener o no puede tener en el Parlamento, en las Cortes Generales, esa probabilidad existe, la de la prórroga, no será ni la primera ni la última vez, no es lo más adecuado, no es lo mejor para el país, que duda cabe, ¿no? Pero que existe esa posibilidad de la prórroga es muy cierto, porque ahí hay un juego donde el Partido Socialista depende mucho, o el señor Sánchez más concretamente, ¿no? Depende mucho de cómo pueda convencer a los partidos minoritarios separatistas como Junts, no solamente Junts, sino también el PNV y Esquerra, ¿no? Uh-huh. Y otros que hay sueltos por ahí en Galicia. O sea, es un grupo de diputados que tienen la espada de Damocles sobre el cuello del presidente del gobierno. O sea que no lo veo fácil. Tendría que haber mucha
sesiones, más sesiones todavía que serían difícilmente explicables en otras autonomías, sobre todo por parte de los líderes locales del PSOE, o sea, socialistas leoneses, gallegos, castellanos, andaluces, en fin, de toda España, verían muy difícil que se diera más soberanía nacional, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, a los 3 o 4 partidos separatistas, ¿no? Eso podría pasarle una factura electoral importante en las próximas convocatorias de elecciones generales, ¿no? Pero bueno, todo eso son suposiciones personales mías, ¿no? Cualquiera sabe exacta y puntualmente en qué estado están esas conversaciones con Esquerra Republicana y con Junts, porque eso es un misterio, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos exacta, puntual y concretamente en qué consiste la sesión en el tema de la financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? No se sabe, se rumorea, hacienda propia, en fin, estamos ahí en unas dudas muy grandes, ¿no? Y entonces más sesiones todavía, más cortar lo que es la soberanía nacional, pues eso será muy difícil de explicar, ¿no? La verdad que sí, estaremos pendientes porque el otro día la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tampoco nos sacó de dudas a ninguno. Sí, a eso me refería, ¿no? Están como Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Sí, pero vamos, leyendo un poco la prensa nacional, es que, en fin, siempre se le supone como bien informada, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Que haya tanta unanimidad en el no saber, el no conocer, el no entender. Es realmente curioso en ese sentido, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, nos quedamos en Canarias en economía, en el producto local. Eduardo, ¿cómo estás viendo esto del plátano? ¿Cómo nos lo puedes explicar lo de la pica y tantos millones de kilos que se siguen tirando? Bueno, la pica, hay quien dice que no se tiran, sino que se reparten entre ONG. Esos son las leyes del mercado, ¿no? Podrán gustar más, podrán gustar menos, podrá tener buena imagen, podrá tener mala imagen, pero esas son las leyes y las reglas del mercado, ¿no? Hombre, que hubiesen índices correctores en este sentido y que una parte importante de esa pica fuese a organizaciones no gubernamentales, hospitales, etcétera, creo que se debería hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero las reglas del mercado no las marcamos nosotros desde Canarias, ni la marcan los exportadores, ni la marcan las cooperativas de exportación, ¿no? Son las que son y son difícilmente cambiables. Pero la verdad es que hay que mantener unos precios mínimamente rentables para seguir aquí con el sector pujante, ¿no? La verdad que uno piensa, yo no logro entenderlo, cuanto más hablo del plátano, de la comercialización del plátano, del cultivo del plátano, más me enredo, porque no termino de entender por qué en un supermercado, ya no hablo de grandes lineales, en un supermercado el precio del plátano está por encima de los 2,50 €.
aquí en Canarias, que se supone que se hacen en casa, se cultivan en casa, y sin embargo uno va a la península y el precio más caro es 1,25. Sí, sí, es ¿Sabes? Es que que es yo por lo menos no lo termino de entender, por mucho que me expliquen de... es muy difícil de explicar, porque no estamos examinando normas ni reglas de comportamiento normales. No se rige la economía así, sino se rige por las reglas del mercado. Yo tengo en mente lo que ha ocurrido en los últimos 30 años con el tomate. El tomate era el segundo producto de exportación más importante que había en Canarias junto al plátano, al revés. El plátano tenía más influencia en la órbita de lo que es el territorio peninsular, pero el tomate de invierno de Canarias, hasta hace muy poco, hasta antes de ayer, dominaba el mercado de invierno en el norte de Europa, en Gran Bretaña, en Alemania y tal, y por el tema de los precios, de eso que estamos hablando ahora mismo, en cuestión de 7, 8, 9, 10 años, se vino prácticamente abajo el 60% de ese Cultivos, mercado, sí, ¿no? sí. Y eso es porque en su momento no se pudo competir con los precios de lo que venía de fuera, ¿no? Entonces hay que tener unas previsiones de venta y colocación del producto en península con mucho esmero y mucho cuidado, tratando de que siempre siga siendo competitivo, ¿no? Y eso al final es lo que compra el mercado peninsular, ¿no? Que prácticamente es el 90% de la exportación del plátano nuestro, ¿no? Sí, pues no lo sé. Pues yo sé que en la península me lo preguntaba, igual que me preguntaba de productos, por ejemplo, el aceite. Yo recuerdo de ver el precio del aceite de oliva virgen extra a 5,50 €, es verdad, en la España Sí. interior, y aquí pues casi 12 €. Y eso que aquí se supone que tenemos ayuda al transporte, a la traída de productos, tenemos ayudas por la ultraperificidad, pero que Bueno, pero uno parece que no lo ve cuando llega al súper, decir, bueno, ¿y todo esto dónde se refleja? es que hay bastantes más factores, o sea, poner en la balanza correcto, ¿no? Porque una parte del análisis que se puede hacer de las ayudas que se reciben, no es sino una parte de este tema. O sea, lo que ha ocurrido con el aceite de oliva en la península en estos 2 últimos años, debido a unas sequías espantosas, tremendas, ha hecho que haya subido el valor del aceite en origen de una forma absolutamente espectacular. No aquí, Sí, sí, sí. no aquí, sino, sino sobre todo a nivel del mercado peninsular. Claro, de allí proviene la mayoría de todo lo que importamos aquí, aparte de que haya otra serie de partidas de Italia o de Grecia o de los Balcanes, ¿no? Pero vamos, eso es absolutamente minoritario, ¿no? Y claro, si en origen los precios se disparan de esa manera en destino, que podemos ser aquí, eso repercute de una forma inmediata, ¿no? De todas maneras, aquí, yo por ver siempre la parte buena, ¿no? Está habiendo inversiones por parte de inversores agrícolas importantes en el sur de la isla. Está habiendo ya una extensión ya importante de plantaciones de olivos, ¿no? Bueno, eso a la larga, si sigue así, si sigue progresando la cantidad de fanegadas que se dedican al cultivo del olivo, eso al final
de una forma u otra va a ser beneficioso para la isla, ¿no? Ajá. Eduardo, llegamos al final. Leo un mensaje que nos llega al WhatsApp. Dice, buenos días, oiga, los plátanos desmanillados, que yo los conozco por plátanos de los cochinos, están a 1,50. Yo también los conozco por ese precio. Es decir, el año pasado por esta fecha estaban a 60 céntimos y a los cultivadores no se les paga nada por esos plátanos. O sea que todo lo que se gana libre. ¿O no es así, Eduardo? Pues sí, pues sí. Pues más claro el agua. Yo creo, bueno, es que es difícil. Hay que hablar de esto más. Ahora ya no tenemos tiempo, que tengo que despedir. Sí, Me lo apunto y el próximo lunes hablamos de todo esto de los plátanos, a ver sí, qué nos enseña. Eduardo sí. Pintado, profesor de la UL, economista, experto en política. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo y a todos los radio oyentes. Un abrazo grande, Eduardo.